Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos y todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bienvenidas a la serie y bienvenidos a la serie de debates electorales que llevamos a cabo en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación junto con la AMEL. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. El día de hoy toca el debate relativo al tema de redes sociales en la democracia correspondiente a la quinta circunscripción de la República Mexicana. Y bueno, pues tenemos unos panelistas de lujo. Tenemos a la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, quien es la presidenta de la Sala Regional Toluca. Bienvenida, magistrada. También tenemos a la magistrada Yolanda Camacho Ochoa, quien es presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Magistrada, bienvenida. Y también tenemos en el panel al magistrado Raúl Flores Bernal, presidente del Tribunal Electoral del Estado de México. Magistrado, bienvenido. Y bueno, pues sin mayor preámbulo para hablar de este tema de redes sociales en la democracia, voy a ceder en primer lugar el uso de la voz a la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez. Magistrada, muchísimas gracias. Le cedo el uso de la voz. Por favor, adelante. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a la Escuela Judicial y saludo con afecto a su directora, Gaby Rubalcaba. También saludo con afecto a mis compañeros del panel, la magistrada Yolanda Camacho, el magistrado Raúl Flores y, por supuesto, a todos los magistrados electorales, tanto del ámbito local como federal, que están aquí presentes. Bueno, en la realidad actual, cuando el mundo está replegado en sus casas por la pandemia, se da una paradoja. Por un lado, estamos encerrados y apartados del mundo exterior y al propio tiempo estamos abiertos a un mundo de información y comunicación como en ninguna otra etapa de la humanidad, gracias a las redes sociales. La connotación de redes sociales no es nueva. Su origen y uso se remonta al siglo XIX, con un significado variable y distinto que fue impregnándose en diversas disciplinas en las que se les concebía como conjuntos complejos de relaciones entre miembros de los sistemas sociales en todas las dimensiones, ya que abarcaban desde el ámbito interpersonal hasta el internacional. Ahora constituyen estructuras compuestas en páginas o sitios web diseñados para fomentar la comunicación por medio de un conjunto de usuarios que se relacionan para mantener contacto con algún criterio de afinidad profesional, amistad, parentesco, entre otros. De ahí que se hayan popularizado. Hace 2 décadas no existían Mythic, MySpace, Facebook, YouTube, Twitter, Spotify, Instagram, Snapchat, Telegram, entre otros. De modo que estamos en un escenario muy distinto de la comunicación. Desde 2008, el uso de Internet y las redes sociales se han trasladado a todas las formas de vida, incluyendo el ámbito democrático, por lo que nos encontramos en una nueva etapa de difusión de las campañas electorales, con lo que ha cambiado la forma de hacer política en general. Para identificar los anteriores modelos comunicativos de política, debemos recordar que Estados Unidos de Norteamérica ha sido el pionero de estos procesos de democratización, donde las campañas experimentaron una transformación. En 1836, William Henry Harrison instauró la tradición de llevar a cabo campañas electorales mediante giras por todo el territorio. En 1928, la radio se impuso como elemento básico de las campañas electorales al hacer posible que los discursos llegaran a audiencias mayores. En 1948, las campañas electorales cambiaron con el uso de la televisión y el cine debido a su penetración y capacidad de influencia. En 2008, el Internet empezó a ocupar un papel protagónico en los sistemas democráticos a través de las diversas redes sociales, principalmente al cobrar influencia y masividad en la elección presidencial
de Estados Unidos en la campaña de Barack Obama, quien basó su éxito en la comunicación de boca a boca y en el marketing viral. También debemos recordar el papel que desplegaron las redes sociales en la última década al gestar la organización de diversas revueltas que cuestionaban los sistemas políticos para demandar mayor transparencia y democracia a sus gobernantes. Entre estos casos se encuentran la llamada Primavera Árabe, iniciada en 2010, cuando los ciudadanos egipcios decidieron ocupar las plazas para exigir el cese del gobierno de Mubarak, quien había detentado el poder durante más de 3 décadas. Le siguieron Túnez, Libia, Turquía, Irak, Siria, Marruecos, todos ellos países con regímenes políticos similares y cuya ciudadanía demandó mejores condiciones de vida, más democracia y sobre todo mayor poder para el pueblo. Las citadas revueltas y movimientos se caracterizaron por el uso de las redes sociales como herramientas para comunicar, movilizar y organizar las protestas, escapando del control político y de la mediación ejercida por los medios de comunicación, lo que permitió influir en la transformación de esas nacientes democracias. Así, las redes sociales se convirtieron en instrumentos trascendentales en el espectro público, generando nuevas oportunidades a la gente que antes no tenía canales para opinar y discutir. En tanto, el uso digital fue protagonista del empoderamiento colectivo para iniciar cambios, concretamente la democratización social. De acuerdo con Habermas, en ese espacio se dieron informaciones y comunicaciones que favorecieron discusiones, debates y deliberaciones de asuntos públicos fuera de los procesos formales gubernamentales, al caracterizarse por ser un lugar que habilitó oportunidades comunicativas. Las personas podían entrar sin discriminación, influir en la organización y desarrollar debates en la toma de decisiones. Y sirvió para interactuar entre individuos e instituciones, en otras palabras, entre gobernados y gobernantes. De esa forma, los medios convencionales han compartido y cedido el papel protagónico a los social media, que se han posicionado como el canal más rápido y efectivo para hacer llegar el mensaje al votante usuario, provocando así el cambio de paradigma de las tradicionales campañas electorales. Las redes sociales se erigen como un recurso y canal adecuado para la implementación del marketing político, al crear un escenario donde es posible la interacción continua con los usuarios, que irrumpe con fuerza en el ámbito de la comunicación y, por supuesto, en el de la política, cuyo uso se ha reflejado en las campañas electorales. Bajo esa arista, las redes sociales se erigen como un instrumento de participación ciudadana que tiende a facilitarla y amplificarla, ya que pone a su disposición una gran cantidad de información y al propio tiempo ofrece la posibilidad de una intercomunicación real con capacidad para establecer comunicaciones horizontales no jerarquizadas. En relación a los límites, primero, cabe mencionar que las redes sociales encuentran una base en el artículo 19, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se prevé que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que comprende también a la libertad de investigación y el derecho colectivo a recibir cualquier información y conocer la expresión del pensamiento ajeno sin consideración de fronteras, ya sea por escrito, en forma oral, impresa, artística o por cualquier otro procedimiento. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que los derechos humanos, y particularmente el derecho a la libertad de expresión, encuentran en Internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de la población. Ello porque las características especiales que tiene el Internet y las redes sociales como medios de comunicación facilitan el acceso a la información por parte de cualquier ciudadano,
lo cual incentiva a un debate en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones positivas o negativas, generando mayor involucramiento en la población en diversos temas y más tratándose de cuestiones electorales que implican, por cierto, mayor apertura y tolerancia, privilegiando la libertad de expresión y el debate político como condiciones necesarias para la democracia. En esa lógica, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió en 2014 la resolución que denominó la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, donde se estableció que el derecho de la libertad de expresión de las personas debe protegerse de la misma manera en línea, o sea, en Internet, que offline, esto es, en medios impresos, radios y televisión. El derecho fundamental a la libertad de expresión en redes sociales encuentra sus límites en los derechos de terceros u otros bienes jurídicos que afectan a la sociedad, restricción que se justifica como una medida excepcional, la cual no puede desconocer o hacer nugatoria esa libertad por ser atributos que condicionan su manifestación y existencia. En esa línea, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la Observación General número 34, señaló que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades. Por ese motivo, prevé dos tipos de restricciones. Por un lado, el respeto a la reputación de otras personas y por otro, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. Por tanto, la interacción entre candidatos, militantes o servidores públicos con los ciudadanos encuentra en las redes sociales herramientas útiles para la comunicación en grandes sectores de la población, al revolucionar el panorama comunicativo ejercido tradicionalmente a través de la radio, la televisión y la prensa. Sin embargo, esta no es absoluta, porque como cualquier derecho, según se dijo, tiene límites. Gracias y hasta aquí dejaré mi intervención. Muchísimas gracias, magistrada Fernández, por esta intervención y esta plática que nos hizo de cómo fueron evolucionando las redes sociales en la democracia. Y bueno, pues ahora voy a dar el uso de la voz a la magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Magistrada, por favor, si nos ayuda abriendo su micrófono, adelante. Bienvenida. Muchas gracias, querida Gaby. Gracias a todas y a todos, compañeros. Buen día. Saludo también con mucho gusto al auditorio que nos acompaña el día de hoy. Gracias, gracias por su presencia. Saludo a mis compañeros de mesa de debate, a la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, Marcela Fernández Domínguez. También saludo de igual forma, con mucho respeto, también al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, al magistrado Raúl Flores Bernal. Perdón. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Un tema apasionante y puede decirse que de mucha novedad hoy en día. Tenemos, yo creo que vivimos todos en un mundo extremadamente cambiante. Hace algunos años todavía yo creo que no existían tanto afluencia en estas redes sociales. Incluso pues el uso del Internet estaba sumamente dirigido a la tecnología de soporte. Pues tardó muchísimo tiempo pues pasar de lo exclusivo a unos cuantos a lo accesible para más personas. Aún ahora estamos en un tema de discusión sobre si verdaderamente estamos hablando de que es la mayoría de las personas quienes tienen acceso a este cúmulo de posibilidades de información que genera lo que hoy por hoy es el medio de conexión más importante en el mundo. Según los datos de las encuestas nacionales sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, el INEGI informó que en 2018 el 65.8% de la población en México de 6 años o más es usuaria de Internet. El 18.3 millones de hogares
52.9% del total nacional disponen de una conexión a Internet. El 95.1% de los usuarios con estudios de nivel superior se conectan a la red, así como el 54.9% de los que tienen estudios de educación básica igualmente tienen esta conexión. Seguramente, pues, este porcentaje yo creo que irá incrementándose paulatinamente con el paso de los años. Precisamente en estos últimos años, numerosos estudios académicos han analizado cómo, cuándo y en qué medida el Internet nos ha cambiado la vida. Los modelos de interrelación humana, están influenciados y en eso hay un consenso por lo que se comunica en las redes sociales y esa influencia alcanza no solamente a los usuarios directos, que son los generadores y los receptores de la información, sino que también a quienes de forma indirecta pues perciben lo que en las redes sociales está sucediendo. Estos medios tradicionales de información, como son la radio y la televisión, hacen referencias constantes sobre cuestiones publicadas en Internet, con lo que las personas que solo cuentan con estos medios informativos en las zonas rurales principalmente, tienen también una aproximación hacia esos contenidos. Desde disciplinas filosóficas y psicológicas se discute constantemente acerca de los beneficios y o perjuicios de estas nuevas formas de conocimiento que predominan en plataformas como YouTube, Wikipedia o Facebook. Me parece que ya desde el siglo pasado nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo totalmente globalizado, que está en permanente comunicación, transformándose continuamente y que ya no nos sorprende tanto, aunque para efectos del tema que hoy nos ocupa, sería útil recordar que pues no siempre fue así. Recordemos que no siempre contábamos con este uso de tecnologías. Ahora es de una gran ayuda para todos nosotros, como se puede ver en estos temas. Nos ha acercado mucho más a la ciudadanía y pues, pero hay que tener en cuenta que no siempre estuvimos con esta valía de las redes sociales. Antes, pues, se recurría a textos escritos con solvencia editorial como un referente para distintos temas teóricos o metodológicos. Hoy muchas personas esbozan sus argumentos y su punto de vista a partir de la revisión continua de lo que en el Internet aparece publicado de manera cotidiana. Esto determina un fenómeno inédito en el pasado, pues no es que estemos eventualmente conectados a la red, sino que la red se vuelve verdaderamente una forma de socialización conectada, que estructura saberes y organiza formas de estar con otros e influir con otros. No sé si lleguemos a pensar en un futuro en un determinismo tecnológico, pero sí me parece que percibimos de manera distinta ahora respecto del tiempo en que no éramos usuarios de redes sociales a través de la tecnología. Respecto a la vida democrática de las sociedades en general y de la nuestra en particular, salta a la vista el impacto que se genera en las redes sociales en temas de políticas públicas, pues nunca como hoy, quien detenta un cargo público tuvo tantos interlocutores, ya sea identificados o anónimos. Tal vez los datos aislados no nos parezcan significativos o finalmente la adherencia previa a una ideología o modo de análisis nos hagan dejar de lado la revisión de ciertas fuentes, pero lo cierto es que hay una enorme masa de datos agregados todos los días en las plataformas que constantemente consultan millones de personas manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo que ahí leen. Eso pues mediante el uso de algún algoritmo, que se expresa o que se ofrece como una forma de manifestarse. No debemos dejar pasar por alto que las redes sociales privilegian sobre todo la popularidad, lo que vuelve en la práctica que cada visita establezca, en cierto sentido, un premio al emisor que lo ubicara en un mejor lugar jerárquico respecto de otras páginas que generen contenido similar.
Esta popularidad se ve guiada por, pues, botones de opciones de cada red social, ¿no? En Facebook, por ejemplo, contamos con diferentes signos o botones en los cuales, pues, hay un me encanta, o un me enoja, entonces, o simplemente un like, que pues la verdad es un signo o nos hacen poner un simple escenario en el que, por ejemplo, es como un avalúo o una simple, pues digamos, negatividad de lo que se está expresando por parte pues del emisor. Este escenario que tenemos hoy en día, pues es un escenario en el que hemos de librar la próxima contienda electoral. Mucho se ha dicho que los resultados del proceso pasado ya tuvieron mucho que ver con el manejo intensivo de estas redes, redes que se utilizaron muchísimo durante las campañas electorales y durante la campaña del ahora presidente también. Y pues en lo personal yo creo que no conozco tan a fondo las cifras exactas, pero pues salta a la vista que aunque nuestra normativa siga contemplando la equidad y uso racional de la propaganda en los medios tradicionales de información, como lo son la radio y la televisión, hasta pues igual el periódico, este esquema de promoción de las propuestas políticas que tienen los distintos partidos o de las candidaturas independientes, pues creo que es un lugar esencial para la toma de decisiones respecto al voto ciudadano, con una gran y compleja, complejidad para ser regulado. Nos meten demasiados problemas el hecho de, pues no está totalmente esa regulación definida de cómo se puede actuar. Siempre salen distintos panoramas que al pasar de los años siempre vuelven, así como se van renovando las redes, pues de igual manera pues se van renovando las situaciones en las cuales permea muchas veces pues el hecho de que no podemos entrar tanto nosotros con la normatividad pues para llegar a un castigo, digámoslo así, por el mal uso de redes sociales, sobre todo pues en los procesos electorales, ¿no? Pues me parece que no es muy aventurado suponer que la próxima contienda electoral, que es una de las más grandes que tendremos en el país, pudiera llegar a definirse por las opiniones, por la difusión y el nivel de influencia que cada propuesta logre posicionar en estas redes sociales, y lo que al interior de cada pues plataforma suceda será sumamente relevante y crucial para determinar quién llega a ocupar cada uno de los cargos de elección popular que se definirían que se definirán en el 2021. Pues la delgada frontera, creo que hay una delgada frontera entre el disfrute del derecho humano a cómo ejercer la libertad de expresión y lo que en medios pudiera o puede manejarse como un acoso o violencia. Esto pone de relieve que que la contienda que nos está próxima pues presenta diversas aristas. Una de ellas pues es respecto a la violencia política por razones de género. Pongo por ejemplo el juicio de inconformidad de 44-2018 que conocimos en el Tribunal Electoral de Michoacán en el proceso electoral pasado, para dejarles la inquietud con información relevante para quienes estamos hoy aquí presentes como autoridades electorales de esta circunscripción, que abarca entidades que a la vista de todos y a todas han sido golpeadas por numerosos hechos violentos en contra de las mujeres. Y pues la pregunta aquí que tenemos que yo más bien me permito formularles para este caso concreto en mi estado es: ¿lograremos proteger suficientemente los derechos político-electorales a partir de las recientes reformas legislativas federales y estatales? Es una pregunta para la reflexión. Solo podrán encontrar o se podrá encontrar una respuesta
mediante una observación sistematizada y continua del ejercicio de nuestras funciones. En el juicio del que yo les he comentado en estos anteriores momentos, se denunciaron una serie de imágenes que contenían la agresión, la humillación y la naturaleza de los ataques que pueden dirigirse en contra de las mujeres que deciden contender por un cargo público en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. Nos allegaron como medios probatorios de la violencia política que por razones de género sufrió esta candidata y algunas notas específicas generadas precisamente en redes sociales. Los elementos de convicción pues acreditaron una actitud persistente dirigida a atacar a la citada ciudadana por su condición de mujer. Ello, pues al hacerse patente la existencia en diversos medios de afirmaciones basadas en estereotipos discriminadores relacionados con la incapacidad de las mujeres para gobernar y ocupar puestos públicos en contra de la, pues, entonces candidata. No obstante, a estas pruebas técnicas, pues no demostraron que se hubieran afectado sus derechos, pues esta elección fue desarrollada por sus causas legales, sin anomalías determinantes que en realidad hubieran incidido en el resultado y pues por lo cual el cómputo de la elección pues fue confirmado. Esta resolución que se confirmó tanto en Sala Regional Toluca como en Sala Superior, estimándola correctamente fundada y pues motivada. Pero debo decir, sin embargo, que las evidencias exhibidas de ataques en redes sociales pues no tuvieron consecuencias, quedaron pues sin ningún tema negativo, quedaron simplemente pues ahí plasmadas y no hay consecuencias de este tema. Entonces pues no contamos con en ese entonces pues no contábamos tal cual con el soporte legislativo que pues hoy sí, pues yo creo que me permite ser optimista al igual que todas mis compañeras o compañeros y pues el que se haya incluido la vía para impugnar, en este caso, la violencia política por razones de género a través del procedimiento especial sancionador, abre un instrumento adicional de defensa en favor de las mujeres y esto pues yo creo que no es un logro menor, pues al contrario, ¿no? No obstante, es difícil contar con herramientas que pues nos permitan identificar inequívocamente a los o las responsables de este tipo de ataques. Pues ustedes saben que se puede abrir una cuenta desde cualquier dispositivo y pues falsear la identidad o desaparecer esta cuenta y después generar pues un contenido violento, ¿no? Son muchos y por ahí los llamados bots y aparte pues las cuentas que se generan de manera inmediata y así como se generan pues se eliminan totalmente. En fin, pues yo creo que no es un tema nuevo. Somos conscientes de que la regulación para redes, tal como en su momento ocurrió para espacios en radio y televisión, como pues como medios de influencia preponderantes, habrá de darse de una manera o de otra por el bien de la ciudadanía a fin de salvaguardar, la integridad física y psicológica de quienes participan en las contiendas por un cargo público. Nuestra responsabilidad, pues, ¿cuál será? Yo creo que la perspectiva planteada, pues, nos obliga a mantenernos informadas e informados, pero no de una primera ojeada. Yo creo que podríamos hacerlo con más responsabilidad de arbitrar el resultado de las cada vez más próximas elecciones en nuestro país. También igual como usuarios nosotros del Internet, como personas pues de pie, tenemos la obligación, yo creo que también de compartir solamente noticias o posts que son plenamente confirmados de que en realidad sí están sucediendo o que no son las llamadas fake news. Pues no podemos basarnos simplemente en popularidad, en lo primero que encontramos publicado por ahí. Yo creo que debemos consultar simplemente fuentes confiables o darnos a la tarea de confiar, de buscar fuentes confiables, datos, estadísticas, a que busquemos activamente la información disponible más allá de la primera
oferta que digamos, nos aparece en nuestros dispositivos, y con esa actitud de búsqueda, pues realizar una tarea de cara a la ciudadanía, como la hemos venido realizando, pues en este y otros espacios de discusión, para poder difundir los valores de la equidad, la solidaridad, la convivencia pacífica, y desde luego que lleguemos fortalecidos en todas nuestras instituciones en cuanto a credibilidad, pues credibilidad ciudadana pues se refiere. Esto pues para batir de una manera histórica el todavía pues común abstencionismo. Pues yo creo que ya no debe existir ignorancia de ninguna persona respecto a que votar es, además de una prerrogativa, pues un deber ciudadano ineludible. Por otra parte, pues tal vez a mediano plazo me parece que debemos crear las condiciones necesarias e implementar el uso de herramientas tecnológicas al interior de nuestros tribunales para en su momento poder hacer un análisis pormenorizado del uso que se haya hecho en campaña de las redes sociales para detectar casos de violencia o ciberacosos en aras de la equidad y el acceso a la contienda justa para todas las propuestas de construcción y desarrollo para nuestra nación. La indiferencia, pues no creo que ayude en nada, pues al contrario, pues nos ayuda, nos perjudica muchísimo, puesto que no tenemos oportunidades en el sentido de crecimiento, de desarrollo, a quienes formamos, a quienes formamos parte de ella. Las redes sociales son el medio, hagamos presencia, usémoslas de manera consciente, pero sobre todo pues hay que usarlas de manera responsable. Hay que crear una conciencia democrática en la mayoría de las personas a las que podemos acercarnos con apoyo de estas nuevas tecnologías. Generemos contenidos de calidad y de vanguardia e informemos con transparencia, y yo creo que tenemos que crear que de nuestra parte que pues seamos un referente confiable y cercano para las y los electores de este país. Muchas gracias por darme este espacio, y espero no haberme pasado ahí del tiempo. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchísimas gracias, magistrada Yolanda Camacho. La verdad es que muy interesante esto que nos dice la importancia de las redes sociales en los procesos electorales y cómo hay que verlos y trabajarlos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora voy a ceder el uso de la voz al magistrado Raúl Flores Bernal. Magistrado, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a toda la Judicatura Electoral Nacional, toda la Judicatura Federal y local. Agradezco al magistrado presidente, el doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y desde luego a la directora de la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba, por la atenta, la muy amable invitación. Saludo también con mucho cariño, con mucho respeto a la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, y también saludo y abrazo también a la distancia de parte del Tribunal Electoral del Estado de México a la magistrada Yolanda Camacho en el sensible momento que está viviendo. De corazón, la familia de la justicia electoral se suma y te abraza a la distancia. Bueno, el tema que nos convoca es el tema de las redes sociales, y su influencia en la democracia. Pensé que me iba a generar algún tipo de problema por las zonas de contacto entre las dos personas que muy atinadamente me antecedieron en el uso de la palabra, y solamente iniciar con una cuestión de perogrullo. Las redes sociales no son el futuro, son el presente, ya están aquí. Esto me recuerda a un delicioso relato de Isaac Asimov, del sufragio universal, que habremos leído y que trata sobre, se dice, una historia inspirada en una computadora que predijo las elecciones en 1952 en Estados Unidos. Y que se basaba básicamente el relato en que la computadora podía ir sabiendo a través de una entrevista con un individuo hacia dónde podía orientarse los resultados electorales y la política pública. Yo nomás lo apunto ahí. Existe un gran debate acerca de qué tipo de democracia se constituye a través del uso de la red.
me pasaron un dato en la mañana, interesante. El tiempo que dedicamos en un año a leer nuestros watts, si lo utilizásemos en ese mismo periodo, nos daría para 200 libros, lo cual excede con mucho el estándar nacional de lectura que tenemos. Y esto me lleva a preguntarme, así como lo hacía esta girita Aristóteles, cuando se refería al sum politicón. Él decía que el sum politicón, pues, era el ser que quería construir en comunidad con otros el bien común, la civis, la polis, la ciudad. ¿Y dónde se encuentra hoy este sum politicón? Pues en las redes. Atrás de una pantalla de su computadora, atrás de una pantalla de una tableta, atrás de su celular, y está pues manejando sus redes sociales. Es ahí, en esos espacios de socialización, donde debemos de preguntarnos qué clase de democracia se puede construir. Lo que se ha dado en denominar ahora el ágora virtual, con 3 características. Primero, pues que es de libre acceso, todos podemos accesar con un dispositivo cualquiera a la red social de nuestra preferencia. Son públicas, podemos tener el acceso público sin ningún obstáculo a estas redes sociales, y no solo con un perfil real, sino también con un perfil supuesto o ficticio, ¿no? Entonces, y desde luego que algo que ya apuntaba tanto la magistrada Fernández como la magistrada Camacho, fortalecen la horizontalidad, permiten el debate de igual a igual con aquellas personas con las que tú interactúas. Desde luego que es importante saber si las redes sociales mejoran la calidad de la democracia, y existen aquí al menos 2 grandes posibilidades. Aquellos que exacerban sus ventajas, que decía yo, ya las redes sociales han llegado para quedarse, y sobre todo aquellos que la critican, entre los ciberoptimistas y los ciberescépticos. Pues debatimos nosotros sobre la utilidad del uso de las redes sociales y la calidad de democracia que se está generando. ¿Por qué? Por el carácter monopólico de las empresas que utilizan o que manejan las redes sociales, las cuales desde luego me sumo a la propuesta de una regulación más atinente, desde luego en el campo que nos desenvolvemos. El uso inadecuado de los datos personales y sujetar a las redes sociales a las mismas reglas que otros medios de comunicación convencional. Las redes sociales ayudan desde luego a la democracia en este sentido. Pero lo mismo pasó en su momento con el uso de la imprenta, la radio y la televisión, que fueron en su momento revolucionarios medios de comunicación. Recordemos que el Imparcial y el Monitor Republicano ya traían ese debate entre juaristas y su rival, Lerdo de Tejada, cuando se atacaban unos a otros, de ser, escúchalo bien, un peligro para México. Entonces, desde siempre ha existido esta situación de tener una regulación, no de control, pero sí de una regulación más estricta, porque como ya apuntaba, y suscribo totalmente lo dicho por la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, esto es un derecho, el acceso a Internet, a las redes sociales, a la información, es un derecho humano. Recordaremos también que en un asunto muy interesante que se le planteó por allá de la década de los 2000 a la Sala Superior, donde se reflexionaba entonces el magistrado Leonel Castillo, si de entornos no democráticos, es decir, del tema de los partidos políticos, y de entornos no democráticos puede surgir democracia. Pues podríamos aplicar mutatis mutandi la misma pregunta hoy. Si de entornos que se cuestiona cómo se crean, cómo van surgiendo las opiniones, y que no tenemos realmente ese control, sabemos si se puede estar generando democracia. Sostiene que las nuevas tecnologías pueden haber puesto sobre la mesa la posible transformación hacia ideales más igualitarios y participativos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Las comunidades virtuales, los foros, los sociales, las listas de difusión permiten una mayor difusión. Sin embargo, hay nuevas áreas de oportunidad. Una de ellas, desde luego, es el uso y la protección de los datos personales, el uso inadecuado de contenidos y la manipulación de las noticias falsas o fake news. Nosotros en el Estado de México también tuvimos un asunto donde
a una candidata se le atacó insistentemente en redes sociales y bueno, también el tribunal en su momento pues resolvió lo conducente y que fue confirmado por las instancias federales este tema, ¿no? ¿Cómo ha sido este impacto en las redes sociales, en el uso de las tecnologías de la información? Pues desde luego ya citaron el caso importantísimo de la primavera árabe en el año 2010 y del movimiento 15M de los indignados en España para 2011. Nosotros para el proceso electoral 2012 tuvimos un asunto, bueno, y el tema de Cambridge Analytica, que también nos llevaría, pues, el manejo, al menos una exposición muy, que avanzase o que consumiese mucho tiempo sobre el tema del uso de millones de datos de los usuarios que se utilicen de una manera inapropiada, en este caso, en la elección del republicano Donald Trump. Pero, ¿cómo ha sido este tema para nosotros en México? Solamente quiero referirme a dos procesos electorales en el 2012 y en el 2018. Para el 2012 y 2012, la contienda se centró básicamente en dos candidatos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el licenciado Enrique Peña, con una clara popularidad del segundo. Sin embargo, su equipo de trabajo seguía pensando que la radio y la televisión, los métodos tradicionales de difusión podrían ser los vigentes. Cuando alguien le manifestaba que había algunos videos subiéndose de una comparecencia, la visita que realizó a la Universidad Iberoamericana, surge este famoso movimiento de Yo Soy 132. Entonces, desdeñado por el equipo de trabajo del entonces candidato, el tema del uso de las redes sociales, pues desde luego que cobró su factura en su momento. En 2012 el país contaba con más de 45 millones de usuarios en Internet. Para 2020, la encuesta, una de las encuestas que consulté, pues nos arrojan más de 87 millones. Casi el padrón electoral mexicano, o sea, 90 millones de electores. Entonces estamos hablando de que la influencia de las redes sociales alcanza estos niveles de acceso a los hogares mexicanos, a las oficinas mexicanas, a los lugares de trabajo, que es otra de las ventajas que tiene este tema. De esta manera, Facebook, Twitter y YouTube pasaron de ser simples canales de comunicación a herramientas de influencia en las campañas electorales de nuestro país. Recientemente declaró el titular del Ejecutivo Federal que en su cuenta de YouTube pues tiene más de 1 millón, hay gente que dice que son 2 millones, pero que pues sí hay miembros que pues no están realmente respaldando su participación en una cuestión real, ¿no? Los denominados bots. La UNAM señaló que el candidato del partido PRI Verde pues cuadruplicó sus accesos a las redes sociales desde noviembre de 2011. Como lo señalé, algunos de sus equipos cercanos de colaboración se declararon escépticos hasta que les llegó el tema del movimiento 132. ¿Qué pasó para 2017-2018? El uso de las tecnologías de la información representó un avance significativo, alrededor de más del 59% de lo que había pasado en el proceso electoral anterior. Facebook ha sido con mucho la red social más usada por los votantes potenciales. Si bien es cierto, se anunciaba que ya había llegado en ciertos países desarrollados a su tope, a su meseta, ya había llegado a su tope. Pero lo cierto es que en nuestros entornos Facebook sigue creciendo avasalladamente y también YouTube. Se siguen los canales, los videos subiendo con una gran proliferación. Entre 70 y para el año 2012, entre 70 y 80 millones de usuarios mayores de 17 años tenían cuentas activas. Casi, insisto, el 90% del padrón, el padrón electoral mexicano. Para tener una idea, solamente una aproximación del uso de las redes sociales en el tema de las precampañas y de las campañas,
la cantidad de interacciones que se generaron en el proceso electoral podrían resumirse para Andrés Manuel López Obrador con más de 2.222.000 interacciones, seguidores, 1 millón de interacciones. De estos 2 millones, 1 millón interactúan con él. El candidato independiente, Bronco, conocido popularmente, con 1.300.000 seguidores y la mitad interactuaba con él. Anaya con 798.000 seguidores y interacciones con 296.000 interacciones. Candidato Meade con 250.000 y de ahí hacia abajo. Ese es más o menos el resultado de la participación. ¿Cómo hemos reaccionado desde la justicia electoral con esta serie y esta multitud de datos que desde luego ya lo apuntó de una manera muy precisa la magistrada Yolanda Camacho? ¿Cómo hemos trabajado? Bueno, la Suprema Corte, desde luego, en su papel de máximo tribunal tutelador de las libertades fundamentales de los derechos humanos, ha considerado, desde luego, que los cambios sociales y los tecnológicos pueden, y yo diría, impactan en la vida y en la regulación de nuestra sociedad. Las define, como decía yo a un inicio, como un ágora, ese espacio del clásico, como un ágora pública, que permite planear y discutir temas de interés. Son un espacio en el cual los derechos también pueden ejercerse y que, al entrar en conflicto con otros derechos establecidos por la Constitución, tanto en el mundo real como en el digital, debe haber una ponderación entre ambos derechos. Las fuentes de Internet, señala la Suprema Corte, constituyen un adelanto tecnológico que resultan útiles en los medios probatorios, los cuales por su propia naturaleza van mutando, van cambiando y nos proponen un estándar flexible en materia de valoración de la probanza respectiva. Estoy yéndome muy rápido en aras del tiempo, simplemente señalar que la Sala Superior también del Tribunal Electoral ha tocado el tema por lo que respecta a que no se vulneren los principios rectores de la materia electoral y a la tutela de la imagen de los menores de edad. Estas reflexiones de los órganos límite del orden constitucional mexicano señalan que en el caso de las redes existe la posibilidad, desde luego no lo desconocemos, la posibilidad de encontrar comportamientos abusivos derivados de su propia naturaleza, como son la comunicación bilateral, el intercambio de mensajes y opiniones, por razón de los cuales los destinatarios pueden estar sujetos a amenazas, a injurias, coacciones o incitaciones a la violencia. Y digo, si no lo podemos entender así, basta recordar que con este tema de la pandemia en ciertas comunidades se propaga que el hecho de estar sanitizando, están distribuyendo a su vez el virus, ¿no? Entonces, veamos qué tan peligroso puede ser el uso o el abuso de las redes sociales. Por eso yo insistiré en la pregunta inicial: ¿qué clase de democracia se puede construir a través de las redes sociales, siendo que éstas se construyen fundamentalmente a través de los espacios donde socializamos? Antes de la pandemia, y espero que regresemos, ya que la nueva normalidad nos permita socializar, pues, lo más cercano a los escenarios anteriores a la pandemia. Pero hoy por hoy, todos estamos socializando a través de las redes sociales. Podemos, toda vez que la democracia es un orden que puede y debe ser construido por la sociedad, o sea, las sociedades no somos naturalmente antidemocráticas, no nos constituimos naturalmente antidemocráticas o democráticas. El orden democrático es un orden social que puede y debe ser construido. Dos, es a través de un principio de autofundación del orden normativo. Y ahí tocamos el tema de qué clase de reglas. Encontramos ya grupos en las redes sociales donde prohibido difundir temas racistas, temas de violencia, temas de acoso hacia las mujeres, hacia los discapacitados. Entonces, ya podemos encontrar ahí esos visos de autorregulación del uso de las redes sociales. Pero otro escenario muy importante es el que estamos realizando hoy, por ejemplo, al difundir los beneficios, por ejemplo, de los criterios seguidos por la instancia, por el máximo tribunal del país o por la máxima instancia de justicia electoral nacional, con excepción de la fracción segunda del artículo 105.
Entonces, y esto nos lleva también a un tema de pluralidad. ¿Qué tanto en estos espacios, a través del uso de la Big Data, me explicaba alguien que sabe de esto, un ingeniero, que el uso de la Big Data, pues son las tendencias que pueden ir extrayendo. Si nosotros le pusiéramos justicia electoral y con otro eslogan, y participación ciudadana, sin duda que nos daría o tal candidato en función del próximo proceso electoral. Seguro que esto es oro molido, el uso de la Big Data, para el diseño de futuras campañas, pero que desde luego puede abonar en este tema de la socialización del orden normativo que realizamos todas las instituciones electorales y que desde luego reconocemos la plataforma que nos propone la Escuela Judicial Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque ya me excedí del tiempo, yo lo dejaría aquí para poder retomar algunos de los temas ya conclusivos. Muchísimas gracias, magistrado Raúl Flores Bernal. Muy interesante lo que nos platica sobre el uso y aplicación justo de las redes sociales en los procesos democráticos. Y bueno, pues ya tenemos solicitudes de participación. Entonces, en primer lugar, voy a ceder el uso de la voz al magistrado Miguel Nava. Por favor, magistrado, adelante. Muchas gracias, Gaby. Saludar primero a nuestros distinguidos panelistas de la quinta circunscripción. Interesante tema, de verdad, porque es el tema que en la actualidad se está hablando. Sobre todo, yo haría una pregunta en el sentido de que si estas redes sociales deben tener un límite, porque tal como está ahorita, es una cuestión tan importante porque no está prohibido. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, de ahí el auge que tiene estas redes sociales en la cuestión democrática, pero sobre todo yo haría la pregunta, ¿deben ser limitadas en su ejercicio? ¿Y por qué? Esa sería la pregunta. Muchas gracias, magistrado Miguel Nava. Ahora va a ceder el uso de la voz al magistrado Vladimir Gómez Anduro. Por favor, magistrado, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, siempre tengo esa complicación. De acá de Sonora son días, el resto de los compañeros son tardes. Pero bueno, como sea. Primero que nada, muchas felicidades a los compañeros que exponen. La verdad, es un tema muy interesante y pues bueno, tiene las dos caras, ¿no? Por un lado, pues las redes sociales, se ha dicho, son, digamos, el medio, si se le puede llamar así, más libre y con menor regulación, y por lo mismo, pues también entendemos que es el medio más democrático que existe actualmente. Pero, pues bueno, traían algunos datos importantes ahí, interesantes, como el tema de la primavera árabe, que hacía mención la magistrada Marcela, el tema también de la elección, la importante elección presidencial de Estados Unidos, de Barack Obama, la primera que utilizó el tema de las redes sociales y la manera de recaudar fondos, ¿no? A través de estos medios. Pero por el otro lado, comentaba el magistrado Raúl, el tema de, digamos que sería la otra cara de la moneda, de fenómenos como precisamente el de Cambridge Analytica, donde se da en el contexto de no solamente la elección del actual presidente de los Estados Unidos, sino ya había existido el antecedente de lo que fue el Brexit, ¿no? La salida de Inglaterra, de la Unión Europea, a través de una campaña precisamente dirigida a través de esta compañía, que termina siendo, el caso de la elección de los Estados Unidos, termina en los tribunales norteamericanos. Y bueno, palabras más, palabras menos, terminan concluyendo que el uso de esta información que circulaba principalmente en Facebook y la manera en que perfilaron a los usuarios de estas redes terminó siendo una manipulación del voto más que un ejercicio libre del sufragio. Es decir, lo que terminó haciendo esta compañía fue manipular el voto, con lo cual se vulneró el principio
fundamental de la libertad, ¿no? Y entonces eso nos deja en un contexto donde vamos a un proceso del 2021, ya lo decían también ahí los compañeros, que es el más grande de la historia de nuestro país, decía la compañera Yolanda. ¿Y cuál es el contexto en el que vamos? Vamos en un contexto de un modelo de comunicación política sumamente ya rebasado, ese esquema que le llamaron espotización, donde estos espacios que ganan los partidos políticos en radio y televisión se convierten, pues, simple y sencillamente en un esquema de estar mandando mensajes, pero mensajes cortos, sin contenido. Y por otro lado, pues vamos en un contexto de salud pública en el que nos encontramos, que va a llevar o ya está obligando a repensar el tema de cómo vamos a hacer campañas. Entonces, el tema de las redes sociales yo creo que va a tener una importancia como nunca, pero existen las dos caras de la moneda. Es decir, por un lado sí es el medio más libre, es el medio más democrático que tenemos y actualmente el menos regulado, pero por el otro lado también están los grandes riesgos que, como ya lo mencionaban, aquí también están fenómenos como el del Cambridge Analytica y también el tema de las fake news, que ya provocó incluso ejercicios importantes como el de aquella página que se llamaba Verificado, para la necesidad de estar desmintiendo todo este tipo de información. Entonces, pues estamos así ante el dilema de qué hacemos con esa libertad de las redes sociales y cada vez que se ha puesto el tema sobre la mesa, sobre todo en las legislaturas, pues se convierte en un tema sumamente complicado, como diciendo, sí, el problema está ahí, pero la pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato, ¿no? ¿Quién habla de la regulación? ¿Quién se atreve a decir, vamos a regular el tema de las redes sociales? Bueno, lo dejo ahí entre pregunta, comentario para los tres compañeros si alguien quiere abordar el tema. Gracias. Muchas gracias, magistrado Vladimir Gómez. Y bueno, ahora me pide también el uso de la voz el magistrado José Ramírez Salcedo. Adelante, magistrado, por favor. Muchísimas gracias, Gaby. Muy gentil tu conducción, como siempre, igual que en cada emisión. Mis felicitaciones a las integrantes y el integrante del panel y, por supuesto, a mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Gracias también, por supuesto, a la Escuela Judicial Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, a nuestra asociación, la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, después de esta nada breve introducción, sí quiero comentar brevemente algunas cosas. La primera, gracias a la magistrada Marcela por traernos a la mente toda esta historia, toda esta secuencia, llevándonos incluso al bandwagon, a recordar cómo en los Estados Unidos se llamaba bandwagon, justamente al último vagón de los trenes, porque es donde iba la orquesta haciendo escándalo y dándole promoción al candidato, y que todavía se usa para hacer algunos análisis de cuestiones electorales, un análisis de la perspectiva académica, por supuesto. Por otro lado, ofrezco no una disculpa, sino quiero presumir que no me gusta usar el término fake news, porque soy un amante del castellano, lo digo descaradamente, y prefiero usar la palabra paparrucha, que es la que se correspondería en castellano, aunque suene así de divertida, o simplemente una palabra mucho más clara y concreta, que es mentira. O sea, las noticias falsas no son más que mentiras, como todas sus hermanitas, las medias verdades o las un cuarto de verdades, son viles y vulgares mentiras, y perdón por la forma de expresarlo, quizá no del todo agradable a los oídos. Y por otra parte, es delicioso también escuchar cómo se hace referencia justamente a los intentos que se hacen por lo imposible, que es ponerle puertas al monte. No le podemos poner puertas, no podemos bloquear las redes sociales. Aquí, en todo caso, lo que nos corresponde es, como bien lo han hecho los órganos jurisdiccionales en materia electoral, prestar atención e incluso llegar a sanciones en tratándose de cuentas certificadas, de cuentas públicas, que son aquellas en las que puede no solamente deducirse, sino hay quien asume la responsabilidad. Recordemos el caso de Aguascalientes, donde un gobernador utilizaba su cuenta de Twitter
justamente para hacer propaganda en favor de uno de los candidatos del partido al que él mismo pertenecía. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso y no pretender exceder los límites también nosotros. Hay que fijarnos claramente en que nos queda por ahí algún elemento como la calumnia, como los actos anticipados de campaña, pero no debemos pretender, insisto, ponerle puertas al monte, porque las redes sociales, como bien nos lo dijo Humberto Eco en su momento, no son otra cosa que los corrillos, no son otra cosa que los pasillos en los que se habla y simplemente ahora estos pasillos se amplifican. Bueno, él hablaba de legiones de idiotas, uso la expresión literal, que ahora tienen acceso a la comunicación y a difundir lo que antes no pasaba, él decía, de los cafés, de los bares, o vamos tropicalizándolo, de la cola de las tortillas o de la espera en el metro. Entonces, yo quiero poner eso en un acento, reconocer, claro, que hay que trabajar jurisdiccionalmente, pero insisto, reconociendo los alcances y las limitaciones. Y yo tal vez pondré el acento en lo que se refiere a cuentas certificadas, porque en Facebook, y eso es común y constante, siempre hay una cantidad enorme de quejas. El problema es que no hace ninguna prueba una página de Facebook como no lo hace una de Twitter, e incluso como no lo hace una captura de pantalla de WhatsApp. Porque el hecho de que aparentemente estén firmadas o digan que es la autoría de alguien, pues definitivamente no significa eso. Y eventualmente, aunque lo fuera, como no es demostrable, el autor simplemente puede y tiene la facilidad para negarlo. Como bien lo señalaba el magistrado Raúl, e insistió de alguna manera nuestra querida amiga Yola Camacho, las redes sociales no son el presente, incluso yo me atrevería a decir que son el pasado desde un buen ratito, desde hace ya un buen ratito. Y si no, pregúntenle al presidente de Chile, Piñera, a quien en su momento Twitter le agradeció con todo el cariño del mundo el haberlo utilizado y demostrado cuán útil era para ganar campañas presidenciales. Por cierto, ahorita a Piñera no le está yendo nada bien, pero como decía Miguel Ende en La historia interminable, esa es otra historia y en otro momento será contada. Finalmente, me encantaría nada más recordar que las redes sociales nos están llevando a una confusión entre lo que Felipe González llamaba la opinión pública y la opinión publicada. La opinión pública es la que se encuentra en las calles, la que nos encontramos definitivamente a la hora de la votación. La opinión publicada, sobre todo en México, no son en muchas ocasiones más que mentiras, desahogos, pataletas, mensajes encriptados y elucubraciones que carecen de sentido en el mundo real. Por lo cual también le agradezco a la magistrada Marcela el habernos recordado a Jürgen Habermas, el traernos un poquito a la escuela de Frankfurt, que algunos piensan, por cierto, que es nocturna, de recordarnos que Jürgen Habermas nos hablaba de la formación de la opinión pública y no estaría de más darle una revisada en este momento. De verdad, muchas gracias a los participantes y Gaby por tener la gentileza de permitirme expresarme cada semana, pero es que la verdad me provoca muchísimo y agradezco infinitamente, no a las redes sociales, pero sí al mundo digital, la posibilidad de interactuar con ustedes aquí, lo cual agradezco muchísimo. Buenas tardes, muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias, magistrado Ramírez Salcedo. Y bueno, también me pide el uso de la voz la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Por favor, magistrada, adelante. Muchas gracias, Gaby. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarlos en estos debates electorales. Por lo que, en primer lugar, pues quiero felicitar y reconocer la participación que han tenido las magistradas Marcela, Yolanda y el magistrado Raúl. Ha sido un deleite escucharlos y escucharlas, puesto que nos han dado muestra de la importancia y la trascendencia que tienen las redes sociales en los procesos electorales, pero también las limitantes para que esto pues no sea o no incida de manera negativa. Sin embargo, hay un aspecto que a mí me interesaría muchísimo conocer la opinión de los panelistas, y es un tema que abordó la magistrada Yolanda.
las redes sociales y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Aludía la magistrada conforme a las recientes reformas que se han dado en esta materia, pues ya se han considerado determinadas conductas en la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia que pueden ser constitutivas de tal. Entre ellas, pues encontramos la de divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer, ya sea candidata o que esté en funciones, por cualquier medio. Y ahí se especifica que no nada más es un medio físico, sino un medio virtual. ¿Por qué razón? Pues porque hemos visto pues todos los precedentes que tenemos de ataques, de difamaciones, de situaciones a las que se exponen a las mujeres que participan en los procesos electorales. Por eso creo que uno de los objetivos fundamentales de esta reforma fue considerar este tipo de conductas como constitutivas de la violencia política. Por lo tanto, a mí me gustaría conocer su opinión, sus reflexiones sobre este tema en relación al papel que tendremos los órganos jurisdiccionales, quienes tanto en el ámbito federal como en el local vamos a conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales, y también tendremos que emitir medidas cautelares, medidas de reparación y de no repetición. Me gustaría conocer su opinión en relación a esta labor que vamos a realizar, a estas funciones y obligaciones que vamos a tener de garantizar, reitero, de inicio mediante la emisión de medidas cautelares eficaces, porque lo que se quiere de manera inmediata pues es que cesen los efectos de una agresión, de una difamación, de un acto que esté violentando políticamente a una mujer, y que en muchas ocasiones no solamente se trata de su imagen, se trata de poner en riesgo su seguridad y en algunas ocasiones, lamentablemente, su vida. Y también estas medidas que se prevén sobre reparación y no repetición. ¿Cómo vamos a incidir a través de nuestras resoluciones para que este tipo de conductas puedan ser se inhiban y que pues evitemos que se sigan propagando y que por el contrario podamos ir orientándonos a la erradicación de la violencia contra las mujeres? A mí me gustaría conocer su opinión. Creo que es un tema fundamental y pues de cara a los próximos procesos electorales, creo que vamos a tener ahí una labor muy importante como juzgadores y juzgadoras. Y de antemano agradezco la oportunidad de participar. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz. Y bueno, finalmente me pide el uso de la voz el magistrado José Ángel Yuen Reyes. Por favor, magistrado José Ángel, adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues quisieramente agradecer a la Escuela Judicial por este segundo ciclo de debates que se ha dirigido a nosotros los magistrados locales, a los magistrados federales, y que en esta época pues correspondió desarrollar a cada uno de los elementos. Falta todavía la sala especializada, pero falta uno más. Pero se cierra la quinta sala, la quinta circunscripción. Agradecer a la magistrada Marcela de la Sala Regional Toluca, a la magistrada Yolanda, felicitarla por su participación y en este momento tan difícil, pues por su interés, felicitarla doblemente y agradecerle su participación. Al magistrado Raúl, igualmente. Mi pregunta es, ¿hacia dónde o cuál debe ser la actuación de los tribunales o cuáles son los límites que deben tener los tribunales como usuarios de las redes sociales? ¿Hasta dónde podemos participar? ¿Hasta dónde se pueden difundir? ¿O qué es lo que se puede difundir por este conducto como postura o como opinión de los tribunales? Retomando un poco lo que hablábamos cuando se hablaba de las infografías, o cuáles debe ser, hasta dónde podemos limitar la actuación como sujeto, como difundir ideas a través de las redes sociales, uno como tribunal. Sería todo. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado José Ángel Yuen Reyes. Y bueno, pues ya con estas intervenciones tenemos que darles el uso de la voz a nuestros panelistas para ver qué es lo que nos responden y sus conclusiones, por favor. Entonces ahora voy
primero con el magistrado Raúl Flores Bernal. Por favor, magistrado, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Inicié con la reseña bibliográfica de una novela que me impactó en mi juventud y voy a cerrar con esta. Orson Welles, 1984, una novela que todos hemos leído y que muchos analistas la establecen con ciertos paralelismos o de plano semejanzas con la sociedad actual, y que tal es así que se ha dado en llamar la sociedad orwelliana, ¿no? Donde se puede manipular la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Sí existen esas tentaciones siempre, pero reconocer desde luego que han sido estos espacios. Recordemos cómo surgen las universidades y el movimiento cismático religioso como espacios de liberación. Entonces, estas redes sociales muy bien pueden convertirse en espacios de liberación y desde luego, y ya paso a los límites, a la tentación de evitar el voto, el tema de las redes sociales y la violencia de género y los límites que debemos tener como juzgadores, o como tribunales, como instituciones dedicadas a la justicia electoral en el uso de las redes sociales. Evidentemente, debemos estar conscientes de todo lo que ya se ha señalado. Debemos tener claro qué es lo que se pretende regular y los alcances que tendría. La sala superior, ¿cómo podemos imponer estos límites? Recordemos que la mayoría de los procesos electorales inician en septiembre, a excepción, el Estado de México iniciará hasta enero por motivo de una reforma, y que las reformas sustantivas, pues ya con motivo del inicio, pues ya quedarán rezagadas. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que será en sede pretoriana. Seremos nosotros, en los operadores jurídicos, en cancha administrativa y en cancha jurisdiccional, los que tengamos que dar solución a las respuestas, a los planteamientos siempre novedosísimos que se nos plantean por los justiciables. La Sala Superior ya ha reseñado que las autoridades electorales deben realizar un análisis riguroso de cada mensaje que se emita en redes sociales, tomando en cuenta el contexto de su difusión, pues solo así se podrá identificar si existen elementos comunes entre sí y que permitan desvirtuar la presunción de ilícito en la emisión de los mensajes y por ende determinar si se actualizó alguna infracción a las prohibiciones legales. Criterio importantísimo del Tribunal Electoral, que ya no sienta un parámetro para poder nosotros, en la cancha cotidiana de la actividad jurisdiccional, administrativa en su caso, poder tutelar derechos fundamentales, porque hacia allá voy. Todo entorno democrático que no tutele derechos humanos, que no sea su norte ético en la defensa y la tutela, la promoción de los derechos humanos, no puede llamarse democrático, no es democracia. Entonces debemos propugnar desde nuestra especial cancha de trabajo. Yo recuerdo las palabras de Jorge Mal en ese ensayo maravilloso que todos hemos leído sobre si las malas personas pueden ser buenos jueces. El juez no es un activista, el juez es un operador del derecho que actúa con criterios de razón y verdad para dar solución a las controversias que se sometan a nuestra consideración. Por lo que respecta a la pregunta de la magistrada Yolida Bey, ella dio la respuesta. Debemos de ser más proactivos. Me parece que en la pregunta está la respuesta. Debemos ser más proactivos. E insisto, será en sede pretoriana, respaldando pues todos estos principios de tutela de los derechos político-electorales, de respeto a la paridad de género, evitar desterrar la violencia política de género. Será como nosotros actuaremos en consecuencia. Y finalmente, tuvo el legislador la oportunidad no solo de regular, lo veíamos cuando analizamos en estas mesas, el tema de la pandemia. Tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Entonces, me parece que también el tema de redes sociales será como fuente de inspiración, pues también los precedentes, el propio trabajo jurisdiccional, el que detonará a lo sucesivo alguna reforma. Pero si nos pusiésemos a reflexionar, si es necesario una regulación legislativa de las redes sociales a partidos, candidatos, con el propósito de prevenir violaciones a la Constitución y a las leyes en materia electoral, si la respuesta que damos es positiva, es decir, sí, ¿cuáles serían los límites a dicha regulación para no vulnerar el derecho a la libertad de expresión? Esta y otras interrogantes, insisto, serán planteadas a la luz del caso concreto o específico.
mi parte es... Muchas gracias, magistrado Raúl Flores, por este cierre. Y bueno, ahora le doy el uso de la voz a la magistrada Yolanda Camacho Ochoa. Por favor, magistrada. Magistrada. Sí, perdón, estaba el micrófono apagado. Muchas gracias, pues, primero, de igual manera, pues me quisiera referir a los comentarios de mi querida compañera y amiga Yoli. Pues ciertamente, como bien dice, podemos al fin prever con la reforma electoral y la armonización legislativa que se hizo en los estados, el que mediante las medidas cautelares podemos ofrecer a las mujeres una mayor protección, pero además de manera inmediata, que sea en sí ya de una manera expedita. No tener que esperar a que siga sufriendo agresiones que, como bien lo dice, que pueden llegar hasta agresión física hasta perder la vida. Creo que tenemos que cortar de tajo la conducta agresora, no dejar que se siga generando la violencia en contra de cada mujer que aún en este mundo violento y machista se interesa en contender pues en una buena lid por un cargo público. Mi conclusión en general, pues sobre esta temática que hemos abordado, sí quiero que quede muy claro el que pues no confundo en modo alguno el que como personas físicas seamos usuarios de redes sociales y por otra parte tengamos una tarea juzgadora que nos obliga en todo momento a la imparcialidad. Cuando hablé de participar, pues me refería a la difusión de la cultura democrática hacia la ciudadanía, que también pues es nuestra responsabilidad. La parte de mantenernos informados nos dará elementos de juicio y gran objetividad, yo creo, para nuestras resoluciones. Y pues muchas gracias a todas y a todos. Creo que sería en sí mi conclusión del tema. Agradezco también a mis compañeras y compañeros que me han mandado sus saludos. Les agradezco de corazón. Muchas gracias a ti, magistrada Yolanda Camacho. Y bueno, pues finalmente para cerrar con este debate voy a ceder el uso de la voz a la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez. Por favor, magistrada. Muchas gracias. Bueno, a manera de conclusiones obtengo. Las redes sociales organizan a las personas online y propician el intercambio de opiniones, ya que lo que importa es coincidir con las personas en común para formar un grupo y empezar a actuar e interactuar. Las redes sociales no solo modifican la manera de comunicarse de quienes lo usan, sino que configuran y reconfiguran, integran y desintegran la estructura social, la vida privada y la vida pública o laboral de toda la sociedad. Internet es una forma de comunicación que requiere, además, de herramientas técnicas adecuadas, ciertas disposiciones tanto en el emisor como en el receptor, porque lo importante en el mensaje y su audiencia, ya que sin ella sería incapaz de producirse la comunicación. El reto de las redes sociales en cualquier ámbito y disciplina donde se incluye la democracia es construir comunidad, esto es, un grupo de personas en el que su implicación es más importante que el número, y eso depende sobre todo de la disposición de apertura al otro, atención, voluntad de escuchar, fruto de expansión progresiva, más que de una explosión momentánea que requiere tiempo y dedicación. La difusión de mensajes en redes sociales son instrumentos que posibilitan una participación incluyente, abierta y expansiva de los sistemas democráticos. Los resultados e impacto de las redes sociales en materia política no se pueden medir por las complejas herramientas de medición online, sino que pasan por la posibilidad de involucrar a la gente en la vida política, la creación de un ejército de personas coordinadas y convencidas, dispuestas a dedicar tiempo a favor de las ideas que los unen. La utilización adecuada de las nuevas tecnologías para generar opinión pública,
movilizar activistas y lograr financiación ajustada al orden jurídico, gozará de una ventaja definitiva en las contiendas electorales. Las elecciones aún no se ganan en Internet, pero sin el uso inteligente de las nuevas tecnologías en la actualidad, torna más difícil la competencia en las elecciones. De ahí que una apropiada comunicación política capaz de interactuar con los ciudadanos podría plantear estrategias creativas en las que se incorporen toda una serie de elementos simbólicos de aprendizaje y que involucren a todos dentro del proceso de la comunicación a fin de involucrarlos activamente para influir en la toma de decisiones. Finalmente, coincido en que no pueden cerrarse las redes sociales. No es la censura previa lo que solucionará esto. Es en la revisión del caso concreto donde deben imponerse las sanciones solo en el caso de constatarse que se rebasan los límites constitucionales a la libertad de expresión y tratándose de los actores políticos también por la transgresión del orden jurídico electoral. De ahí que me parece que como juzgadores lo que tenemos que vigilar es o revisar en los actos que a nosotros nos conciernen es que se respete el orden jurídico electoral sin importar el medio a través del cual pueda llevarse a cabo una eventual transgresión. Esto es, desde mi personal opinión, las conclusiones que obtengo de las participaciones brillantísimas de mis compañeros de panel y de las preguntas que formulan, todas muy interesantes, nuestros magistrados electorales. Muchas gracias Gaby, por este espacio. Muchas gracias, magistrada. Pues no me queda más que agradecerles a todas y a todos el haber estado hoy en este debate tan interesante sobre las redes sociales en la democracia. Hay muchas felicitaciones que quiero pues hacer presentes para nuestras magistradas y nuestros magistrados panelistas. Y pues los invito para seguirnos el próximo lunes en la última sesión de esta serie de debates electorales de la sala especializada, en la que se desarrollará el tema de la protección de los derechos humanos en el procedimiento especial sancionador federal y local. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas felicidades a nuestros y a nuestras panelistas. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, felicidades.